Filipenses 4:19 y la tercera de Juan verso 2, para que lo vaya buscando ahí mientras leemos Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él algunas cosas? La ciudad dice todas. ¿Sí se lo sabe de memoria? A ver, cierren la Biblia un momentico y cítelo de memoria. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo no nos dará también con él todas? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá algunas cosas que faltan. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Tercera de Juan, ese tercera de Juan es media hojita. El verso 2. ¿Ya lo encontraron? Bueno, dice Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre. Enséñanos esta noche tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Siéntense, hermanos. La providencialidad de Dios. Vamos a mirar a Dios o su provisión a lo largo de la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, tanto del antiguo pueblo como del nuevo pueblo que es la iglesia. Cuando Dios se empodera de un pueblo, lo hace con todas las de la ley y se compromete a bendecirlo en todo el sentido de la palabra. Leíamos al iniciar el culto sobre las bendiciones de Deuteronomio 28. Ese capítulo desde luego está dirigido a la nación de Israel. Y hay 14 versículos de ese capítulo que hablan de las bendiciones de Dios a Israel. Y el resto son 68 versículos y hay 14 que hablan de las bendiciones y el resto de versículos habla de las maldiciones. En ese resto de versículos que habla de las maldiciones, allí hay 84 maldiciones. Porque la bendición de Dios siempre ha estado condicionada. Aunque Dios tiene misericordia de todos, pero Dios quiere bendecir exclusivamente a los que le aman y le obedecen. Y le dice a la nación: todas estas cosas vendrán sobre ti, dice, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero luego viene la otra parte: pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Entonces Dios pone al pueblo frente a su presencia, a su verdad y a su justicia, y les dice: mire, todo esto es de ustedes, con una sola condición. Hay otro versículo antes de Dios darle la ley. Le dice Dios a la nación, dice: acontecerá que si obedeciereis, si oyereis la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios es así. Dios es maravilloso. Y entonces, nosotros tenemos que cambiar muchas cosas para poder apropiarnos de las bendiciones del Señor. Dios lo prometió, Dios lo dijo, pero tenemos que cambiar esa mentalidad que de cierta forma nuestros padres o nuestros abuelos nos enseñaron. Hay gente que tiene la mentalidad y la cultura de que como nació pobre, está destinado a ser pobre. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Nuestros abuelos nos enseñaron un montón de cosas, entre otras cosas buenas, pero muchas fueron tradiciones y a veces bobadas. Mijo, usted nació pobre, resígnese a así. Así nos criaron. Nuestros abuelos nos metían el cuento de que si usted le desobedecía a su papá o su mamá, la tierra se lo tragaba. ¿Cierto que sí? Y usted lo creía. Esos eran cuentos de los curas desde el púlpito. Y nuestros abuelos y padres inclusive le creían al cura todo lo que dijera. Y ellos nos criaron bajo el terror de que si usted era malo, la tierra se abría y se lo tragaba. Y el cura contaba historias que una vez una muchacha fue grosera con la mamá y que la tierra se la tragó hasta la mitad. Y que el cura le sugirió que para que la niña la tierra la soltara tenía que darle correr hasta que la tierra la soltara. Esas bobadas no las enseñan a nosotros. Nos enseñaban la patasola, nos enseñaban de la madremonte, nos decían del duende. ¿Usted cree en la patasola? Yo sí creo. La patasola es una pata sin pato, ¿o no? ¿Usted cree en la madremonte? Yo sí. Es una mujer sin peinarse. ¿Usted cree en el duende? Sí. Es el cristiano que no paga las deudas. Mejor dicho, si sigo diciéndole, termino como mi abuelo, hermano, hablando bobadas. Y esas y muchas otras cosas nos enseñaban, y nosotros vivíamos bajo ese terror y con una mentalidad reducida. No se nos permitía tener una mentalidad abierta, porque esa fue en muchos casos, lo que aprendimos de nuestros padres y abuelos. Y hay otras cosas que cuando entramos a la iglesia hace muchos años, también se nos prohibieron un montón de cosas que en la época, 40 años atrás o 50, nos decían que era pecado. Hace 45 años, 40 años, en esa época jugar fútbol era pecado. A mí me enseñaron eso en la recién convertido. Que montar una bicicleta era pecado. Que estudiar era pecado. Que usted como padre de familia llevar a sus niños al parque, a los juegos mecánicos, era pecado.
imposible tener un televisor. Yo tengo un reglamento interno de la iglesia de muchos años donde dice que 40, yo creo que menos, 30 años atrás, sacó la iglesia un reglamento donde decía ver televisión está prohibido. Y todas esas cosas se nos enseñaban muchas veces sin argumentos bíblicos. Y hay muchas cosas en la iglesia que se convirtieron en nosotros en tradiciones. Por eso nosotros tenemos que liberarnos sin ser mundanos de cosas que a veces en vez de causar bien nos amarran a cosas que no nos permiten crecer espiritualmente. La Biblia dice, el hombre es como es su pensamiento. Entonces, Dios quiere cosas y tiene cosas para usted y para mí, cosas espirituales y materiales. Dios siempre quiso que su pueblo Israel, les digo muchas veces, yo quiero que ustedes sean cabeza de naciones, que ustedes sean un reino de sacerdotes y gente santa. Yo quiero que ustedes, le dice Dios a Israel, tomen la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que ustedes sean cabeza y no cola, que ustedes le presten a otras naciones y no tengan que pedir prestado a nadie. Eso se lo dijo Dios a Israel porque Dios quiere eso con su pueblo y lo quiere con usted. Sino que nosotros tenemos, o muchos de nosotros tenemos la cultura del pensamiento que siempre pensamos que la pobreza es sinónimo de humildad, que el desaseo es sinónimo de humildad. Hay gente que dice, hermano, yo soy el más humilde de la iglesia, no ve cómo me he visto. Y hay gente que ni se peina el cabello y ni se bañan, que porque son los más humildes. ¿Usted cree eso? ¿Cómo se llama el que no se peina? Eso se aprenden ustedes, ¿no? El que no se baña. Bueno, entonces nosotros pensamos que porque vivimos en un estrato bajo ante la sociedad, que tenemos que ser los más bajos. No, para Dios no hay estratos, ni bajos ni altos. Somos una iglesia y somos uno en Cristo aquí y en la Conchinchina, hermanos. Los estratos, los hombres son los que han estratificado las cosas. Usted no pertenece a ningún estrato bajo. Era de estrato bajo cuando era del diablo. Ahora usted es de Cristo y está en el estrato más alto. Si usted quiere creerlo, así es. Usted y yo éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Nuestro jefe se llamaba Satanás, ahora nuestro jefe se llama Cristo. Su Dios, el Dios que usted tiene. Antes teníamos un ídolo, un muñeco, un escapulario, una camándula, la imagen de cualquier virgen. Le quemamos veladoras. Yo lo hacía cuando de adolescente porque mi abuela me enseñó todo eso. Hoy no tenemos a San Martín de Porres, ni San Expedito, ni tenemos bueno, y usted sabe, ¿en quién creía usted, hermano? María Auxiliadora, el Señor caído. Dígame, uno bien caído, bien llevado del diablo y creyendo en un Señor caído, hermano. ¿Y usted cree en eso? Y se iba descalzo hasta Girardota con un látigo en las espaldas, que porque si sacaba sangre usted, sus pecados le eran perdonados.
Hermanos, ningún sacrificio vale ante Dios. El único sacrificio que tiene poder para expiar sus pecados es el sacrificio de Cristo. Amén. Por ahí escuché, no sé si ustedes vieron también una religión que le hacen pasar a la gente por el brasero. No sé si ustedes vieron eso, un documental por ahí. Como una forma de sacrificar su cuerpo para agradar al Dios de ellos. Y eso es lo que hacen los dioses falsos. Las pirámides, que ha sido cultura y que fue muy tradicional en Egipto, en Babilonia, en las culturas sirias y también los caldeos. Al final de la pirámide, en la punta, lo que tenían ellos en la parte alta eran altares donde sacrificaban sus hijos a los dioses, en este caso al sol, a la luna y a las estrellas. Porque la cultura de ellos era que los dioses que tenían se compadecían de ellos viendo el sufrimiento de las familias. Por ejemplo, la cultura de los egipcios, tenían ellos como costumbre de que si el cocodrilo, que era uno de los dioses de los egipcios y que rondaba siempre en el río Nilo, si un cocodrilo se comía un hijo de la familia, se lo tragaba, a esa familia le rendían honores, los condecoraban, les hacían fiesta porque los consideraban bienaventurados. Bienaventurada la familia Marín que el cocodrilo se le comió un hijo. Esa es la cultura judía, egipcia. Los cananeos, que por cierto esa fue uno de los pecados por los cuales Dios ordenó su destrucción. Los cananeos, el primogénito de la familia era sacrificado al dios de turno, Baal, Astarot, Moloch, Renfán, toda esa cantidad de dioses. El primogénito era sacrificado a cualquier deidad que tuvieran ellos. Y el segundo hijo en la familia era sacrificado, y donde era enterrado el muchachito, ahí ellos levantaban su casa como símbolo de buena suerte. Y no les importaba sacrificar sus hijos, inclusive sus hijas vírgenes las sacrificaban a los dioses, porque se les había enseñado que entre más duro fuese el padecimiento, los dioses que tenían se apiadaban de ellos y contestaban las peticiones. Usted ve en el caso de Elías, capítulo 18 de primer libro de Reyes, dice que los Baales, cuando se dieron cuenta que su dios Baal no le respondió, dice que se sajaban con cuchillos su cuerpo, herían sus cuerpos y gritaban, cuchillo en mano, y el cuerpo herido, gritaban, Baal, respóndenos. Porque eso es lo que ellos creían, que si el cuerpo usted lo sacrificaba, o el cuerpo de un hijo, el Dios se compadecía de usted. Y esa cultura la aprendió la religión popular. Eso, cuando usted era inconverso, y eso se ve hoy, por ejemplo, la gente va desde Medellín a Girardota descalzos, con látigo en mano en Semana Santa. A Monserrate, mucha gente sube de rodillas el cerro de Monserrate. A Milagroso de Buga la gente va y hace sacrificios y se saja sus cuerpos, se torturan sus cuerpos. Muchos se arrodillan días enteros sobre piedras, sobre granos de maíz. Otros caminan descalzos sobre piedras y granos de maíz.
y como yo vi esta semana, mucha gente descalzos pasaban por los braseros. Eso porque creen que el Dios que tienen se compadece de ellos y le responde la oración. Ese es el Dios de ellos. Es cruel, es malo, es desdichado el Dios que tienen la gente del mundo. El diablo quiere, hermano y amigo, el diablo quiere ver a usted un indigente, un mendigo, un limosnero, un endemoniado en la calle. El diablo quiere verlo a usted borracho, perdido, marihuanero, vicioso. Quiere verlo un sicario, quiere verlo una piltrafa humana en la calle. El diablo quiere eso porque ese es el reino de Satanás. El diablo quiere ver a los hombres que sufren, que se mueren de hambre, que se maten entre ellos para echarle la culpa a Dios. Dios no es el culpable de la tragedia humana, del crimen, del robo, de la indigencia que padece el planeta. Dios no es el culpable. El culpable de todo esto se llama Satanás, que vino para matar, hurtar y destruir. No, Dios no es el culpable de todo esto. El diablo tomó control del planeta y hace que los seres humanos se maten entre ellos, roben, que se conviertan en marihuaneros, en infelices en la tierra. Dios no quiere eso. Dios quiere ver una raza buena, feliz, con gozo, con alegría. Y sin usted tener que sacrificarse, Dios se sacrificó Él. Usted no tiene que herir su cuerpo, ni darse látigos en el cuerpo. Cristo pasó por ahí. Usted no tiene que ir a la cruz, ni dejarse clavar en la cruz para ser salvo. Cristo lo hizo. Usted no tiene que ir al patíbulo donde fue humillado, ni tiene que pasar por el escarnio de la religión y de la política de su momento. Usted no tiene que hacer eso. Usted no tiene que pagar sacrificios. Usted no tiene que pagarle al milagroso de Buga una promesa. Eso es carreta. No pierda el tiempo, amigo, que la gente va de casa en casa y se sacrifican. Venga, yo estoy pidiendo una limosna porque le hice una promesa al milagroso que si me ocurría esto, yo iba a pagar una promesa con limosna pedida. Algunos lo hacen ingenuos, otros son vivos. Vivos. Hermano, Dios no es un Dios que le cree las promesas de los hombres. Dios no nos cree las promesas a nosotros, porque nosotros no cumplimos promesas. El único que cumple promesas es el Señor, usted y yo nada. Gloria a Dios. Entonces, el diablo quiere verlo a usted en la ruina, hermano. Quiere verlo perdido, pobre, miserable. El diablo quiere verlo a usted durmiendo en el piso. Quiere verlo aguantando hambre. Así quiere verlo el diablo. Pero Dios no. Dios es el proveedor. A Dios no le importa que usted sea ateo, que usted sea agnóstico, que crea o que no crea. Él moralmente tiene obligación con las criaturas porque Él es el Padre de todas las criaturas. Y amigos, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia porque Dios es bueno. El diablo no ha hecho nada. El diablo no ha creado nada. El diablo no ha creado ni una mosca. Porque ese miserable no tiene poder para hacer nada. Lo único que hace el diablo es lo malo. El diablo destruye lo que Dios ha hecho, pero Dios tiene poder sobre todas las cosas, hermano. Y el Dios que tenemos nosotros es el creador, es el sustentador, es el dador de la vida. Pero usted y yo tenemos que cambiar esa mentalidad de pobres, porque usted no es pobre. Usted tiene que creer en el Dios que es rico para con todos.
Y en el Antiguo Testamento Dios nos muestra ese referente. Dios quiso que Israel tuviera todo. Ellos fueron malagradecidos. No es culpa de Dios. Les dio todo. Hermanos, nosotros no hemos visto las obras que ellos vieron, pero ellos no han visto las obras que nosotros hemos visto. Nosotros no vimos maná, no vimos el agua, la roca dando agua, no vimos el mar rojo, no vimos el camino por el mar rojo. No, ellos sí lo vieron. Pero ellos no han percibido la obra del Cristo en la cruz del Calvario. No, nosotros sí creemos en lo que Cristo hizo en la cruz. No tenemos mar rojo, no tenemos maná, no tenemos las codornices, no tenemos a Moisés, no tenemos un Jordán, no hemos visto los muros de Jericó hundirse, pero hemos visto la obra salvadora de Dios. Usted es un milagro. Yo soy un milagro. Sí. Si usted analiza quién era usted antes, cuántos de sus compañeros con los que usted se deleitaba en el mundo haciendo lo malo, hoy no existen. U otros están en las cárceles, u otros están en la indigencia, pero usted está aquí porque Dios le cambió la vida. Dios le cambió la vida y Dios me la cambió a mí. Usted es un milagro, usted es una bendición de Dios, usted es un regalo de Dios al mundo, usted es un don de Dios al mundo. Allá en la casita pobre y humilde donde usted vive, usted es una luz allí, usted es un regalo de Dios en ese barrio, usted es un don de Dios en esa calle, en ese barrio, en esa calle donde prolifera el sicariato, el vicio, la maldad, la perdición, el pecado, el borracho, la ramera, la prostituta, el baile y todo ello, y el único que se muestra erguido como un creyente distinto es usted. Por eso es una bendición para esa gente. Manténgase firme, hermano, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Manténgase firme, firme, firme. No saque la mano. Así vean vuestras obras para que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El hombre es como es su pensamiento. Yo lo que quiero es que nosotros nos agarremos de la Biblia. Por eso le leí esos 3 versículos en diferentes libros y con diferentes autores. ¿Cómo es que dice Romanos 8:32? El cual no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas? No está hablando solamente de lo espiritual, está hablando también de lo material. Todas. Vea, y el otro texto de Filipenses, ¿cómo es que dice? Pues mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y como dice Juan 2, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántos? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Que Dios es capaz de prosperar su negocio? Sí, Señor. ¿Que Dios puede hacer que ese patrón que usted tiene, agnóstico, ateo, escéptico, blasfemo, como sea, y hacer y que Dios le dé gracia a usted con ese señor, como sea, bueno o malo?
Dios tiene poder de cambiarle el pensamiento y la mente a cualquier endemoniado, a cualquier ateo, a cualquier patrón amarrado, tacaño. Dios puede. Hemos visto tantos ejemplos, hermanos, de gente, malos patrones, y hemos escuchado testimonio de hermanos que esos patrones duros, esas patronas caraduras, esos gente injusta, y que de un momento a otro aparecen regalándole a los hermanos un carro, un apartamento. He oído muchas veces testificar. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios puede bendecirlo. Dios tiene bendición de Dios aquí en cualquier parte. Dios puede bendecirlo en cualquier peladero. Para Dios no hay nada imposible. En cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier empleo, cualquier cosa que usted emprenda, Dios puede bendecirlo. Porque todo lo que, donde tú pusieres tu mano, la bendición de Dios estará allí. Donde tú pusieras tu pie, aleluya, será un reino donde tú tienes que conquistar. Y tómelo como un referente. En Israel nunca había un jornalero. Los jornaleros y los esclavos en Israel eran extranjeros. Nunca, un judío nunca se prepara para ser un empleado. Los judíos siempre se preparan para ser empresarios. Y usted en Israel nunca veía eso. Todo mundo tenía bendición, a pesar de lo que espiritualmente eran tan malitos. Cuando Dios dice las cosas, las cumple. Las cumple. Cuando Dios se las dice, hasta a un inconverso se las cumple. Dios en la Biblia bendijo a muchos impíos. Sí, Señor, porque esos impíos, aunque impíos, le creyeron. Por ejemplo, el rey Ciro era rey rey de los persas. Dios bendijo a ese hombre tanto. En Esdras capítulo 1 dice la Biblia: y despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia. Era un impío, era un mundano, era un emperador malo, pero Dios dice que despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que soltara a los judíos de Babilonia. Y el mismo Ciro, rey de Persia, llamó a Daniel, a Zorobabel, a Nehemías, y le dijo: bueno, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? Ellos dijeron: necesitamos regresar a Jerusalén, y necesitamos no solamente regresar, sino reconstruir el templo, los muros y la ciudad. Y dice la Biblia, y el rey les dijo: ¿qué necesitan? Ellos dijeron: necesitamos madera, oro y plata. Y dice la Biblia que el rey ordenó, primero los soltó para que se fueran, segundo les dio madera, oro y plata, y tercero, él mismo ordenó a una guardia de escoltas para que los escoltaran desde Babilonia hasta Jerusalén. Un impío. Gloria al nombre del Señor. Hermano, es que nuestra mente está tan cerrada, nuestra mente es tan pequeñita, teniendo un Dios tan grande, tan poderoso, que es el dueño de todo. ¿Qué importa que esa empresa sea dueña de ateos? No importa. Mire, Dios no trabaja con base a la necesidad de la gente. Si Dios trabajara con base al hambre de la gente, el continente africano sería bendecido por todas partes. Si Dios trabajara conforme a la sed de la gente, países como Ruanda, Haití, que son países del planeta los más pobres del planeta, mucha gente se muere de hambre y de sed.
Y parece raro lo que voy a decir. Dios no trabaja con base al hambre o a la sed de la gente. Dios trabaja es con base a la fe de la gente. Con base a la fe de la gente. Usted puede tener hambre, sed, muriéndose de lo que sea. El problema del continente africano y de esos países como Haití, de los países más pobres del planeta, hermanos, son los países donde prolifera el ocultismo, el espiritismo, la astrología, y donde más invocadores de espíritus malos existe. En el África es una cosa aterradora. Los misioneros dicen que la gente allá, la gran mayoría, son espiritistas, son adivinos, son evocadores de espíritus de muertos, son astrólogos, de todo. Es decir, que hermano, vea, y amigo, en el planeta Tierra, las naciones más pobres del mundo son las naciones religiosas y las naciones donde se practica el espiritismo, donde la gente cree en la astrología, donde la gente le rinde culto a los astros. Son los países más pobres del planeta. ¿Por qué? Dios no trabaja con base en eso. Los países más ricos del planeta, la gran mayoría de los países ricos del planeta, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, son países que en tiempos históricos abrazaron el Evangelio. Estúdielo y verán. Estados Unidos se ha convertido en un país, una potencia mundial económica, militar, científica y tecnológica, porque de tiempo atrás los Estados Unidos abrazaron el Evangelio y tuvieron la fe en Dios como algo propio de ellos. El billete americano dice: en Dios confiamos. Y ellos, desde ese, infortunadamente ahora no, las nuevas generaciones han torcido el Evangelio. Pero yo hablo de Estados Unidos históricamente y de otros países que históricamente abrazaron el Evangelio. Por ejemplo, el Reino Unido, en el siglo XVII y XVIII, esa gente abrazó el Evangelio. Muchos teólogos que hoy tenemos, algunos escritos de ellos, son de Inglaterra. Abrazaron el Evangelio históricamente. Y son países prósperos. Los países más pobres del planeta son los países religiosos y los países llenos de espiritismo. Y ya lo comenté. ¿Por qué? ¿Por qué son pobres? Precisamente por eso. Porque han desconocido a Dios. Han abandonado a Dios y se han entregado a la idolatría, al espiritismo, a la adivinación, a la invocación de espíritus de los muertos. Hermano y amigo, la astrología, la adivinación, el horóscopo, la carta astral, los signos zodiacales, que hay muchos creyentes todavía metidos en eso, eso es grave. Eso es culto a los demonios. Así que si usted anda diciendo por ahí: ole, ¿y vos de qué signo sos? Yo soy Cáncer. ¿Y vos? Escorpión. ¿Y vos qué? ¿Cuál es su signo, hermano? Oígalos. Oígalos. Todo eso viene del espiritismo, de la astrología. Entonces el mundo funciona con base a la rotación de los astros. Y creen en la rotación de los astros, y con base en eso la gente se edifica y se construye. Hermano, amigo, el mundo no funciona ni depende de la rotación de los astros. En la cruz se echó la suerte para todo ser humano. Hermano, no crean en el horóscopo, no crean
en su signo zodiacal, en la carta astral. No crea en eso, eso es diabólico. La suerte suya y mía la echó Jesucristo en la cruz. Su salvación, su riqueza, su santidad, su poder, su autoridad, la unción de esta iglesia no depende de la astrología, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dijo consumado es, la obra de redención se hizo y somos libres en el nombre de Jesucristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En la cruz, Jesucristo dice que Él despojó a los principados y potestades. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades se refiere a los poderes del diablo. Cristo no se quedó en la cruz. A quien dejó Cristo amarrado a la cruz fue a Satanás. Satanás está amarrado a la cruz para la iglesia. Satanás es el Dios de las tinieblas y del mundo, pero no es el Dios de la iglesia. El Dios de la iglesia se llama Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero si usted, hermano, porque usted tiene un sello de propiedad, dice Timoteo 2:19, segunda, dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es el sello que usted tiene. Usted tiene que renunciar a la adivinación, a la astrología, a su signo zodiacal. Eso no importa. Su suerte está en Cristo, su vida está en Cristo, su futuro está en Cristo, su bendición está en Cristo. No se ponga a creerle que hay que colocar una herradura detrás de la puerta o un tronco de sábila o a los baños. Y hay gente en la iglesia así que dice que mi casa está embrujada, y van y le cuentan al brujo, y el brujo le dice, vea, 9 baños con 25 plantas, y le citan hasta la marihuana, y báñese con marihuana, con cocaína, 9 días, eso sí, bien bañadito, 9 días, 25 hierbas. Y hay creyentes que le caminan a eso. Eso es brujería, hermano. Nosotros no somos yerbateros. Repito, su suerte la echó Cristo en el Calvario. Y si usted cree que su casa está embrujada, no haga sino invocar el nombre de Jesucristo, que es el único que tiene poder para librar su casa y para librarlo a usted de la brujería. Ah, que mi suegra me hizo un maleficio. Que mi suegra me tiró. La gente cree eso. Que los huesos de muerto que van al cementerio y traen una bolsa de tierra y se la tiran a la casa. Y hay gente en la iglesia que cree que su casa está embrujada. Se encuentra un hueso de pollo por ahí y dice, ay, me embrujaron. Este es el pollo, un colmillo de Pedro cuando estaba chiquito. ¿Se encuentran cualquier bultico por ahí de tierra? Sí, mi suegra mala. Aquí hay tierra de cementerio. No crea en esas bobadas. Que huesos ni que nada. Hermano, si el hombre muerto no tiene poder para hacer nada, mucho menos los huesos, hermano. No crean en el poder de los muertos, porque los muertos nada saben, ni tampoco crean en la tierra, en los cementerios, que eso no tiene poder. Aleluya, el único que tiene poder es el Señor. No crean eso, por favor. Libérese.
Hermano pastor, lo invito a que vaya a mi casa. Está embrujada mi casa. Yo siento, mi suegra se murió no hace tanto y sí la siento en el terrado. La siento por ahí. Hermanos, todo es demoníaco. Los muertos no vuelven. Y menos su suegra. Eso depende de cómo la haya tratado usted, hermano. Los muertos no vuelven. Y hay gente que sigue creyendo eso. Entonces, ¿qué hay que hacer para apropiarnos de esto? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Lo que hay que hacer es creer en las promesas de Dios. Dios no trabaja conforme a su necesidad, sino conforme a su fe. Si usted le cree al Señor esta noche, comience. Bueno, aquí se me quedaron 9 horas que tenía. No, tengo todavía 1 hora. ¿Cierto? Ay, no dice nada. A este proceso de cambiar de mentalidad, hermanos, Dios lo llama la renovación de vuestra mente. Dios ordena lo siguiente en Efesios 4:23. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria al nombre del Señor. Romanos 12 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, desaprender es más difícil que aprender. A nosotros nos sembran muchas cosas desde niños. Y la gente, y a unos ahora nos enseñan que ser muy pobre es porque es ser muy humilde. No. Le ruego en el nombre del Señor, desaprender demora un poquito, pero desde hoy váyase usted con la mentalidad. Dios hizo un cerebro que hoy se llama el disco duro. Dios no le hizo, hermano, el cerebro se desarrolla, depende de la información que usted le meta. Si usted vive con una mentalidad negativa, no puedo, no creo, no soy capaz, voy a fracasar, me van a matar, me van a atacar. Si usted siempre no, tal cosa, no puedo, no creo, yo no voy, y no, eso se queda aquí, y usted siempre dirá no. Ese es el disquete que hay que cambiar de su cerebro, y el mío también. Tenemos que cambiar, porque Dios le hizo un cerebro a todo ser humano igual. Pero ¿por qué es rico y yo no? Hay mucha gente, hermano. Los mismos inconversos, grandes empresarios, nos dan ejemplo. Hay gente que nace y se forma con una mentalidad positiva, siempre positiva, y salen adelante. Aún las cosas negativas no son negativas para ellos. ¿Por qué? Hermanos, un cristiano negligente ve aún en las cosas positivas, ve lo negativo. Pero un cristiano que le cree a Dios, aún en las cosas negativas, ve algo positivo. Porque siempre en lo negativo hay algo positivo. Porque la Biblia dice: todas las cosas, todas, aún lo negativo, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero ¿por qué yo soy tan desgraciado en esta vida? ¿Por qué Dios me hizo así? No, Dios no lo hizo así. Dios lo hizo bueno. Dios le puso a usted un cerebro bueno.
hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que enriquecerlo con información positiva. Nosotros podemos. Si otros pudieron, usted también puede. Si otros tienen, usted también puede tener. Pero comencemos desde esta noche, hermano. Vamos a arrojar esa mente negativa. Usted no tiene que bañarse con sahumerios para tener una mente positiva. No, el evangelio es el poder de Dios. La mejor medicina para su mente es el cerebro. La mejor medicina, el mejor sahumerio, el mejor antídoto para usted librarse de las cosas negativas es el evangelio. Filipenses 4:8 dice: todo lo que es de buen nombre, si hay digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto, ¿qué? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Salmo 101 verso 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, 109 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Segunda de Corintios 10:14 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, estando prestos para castigar toda desobediencia y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda Timoteo 1:5 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Podemos? Sí, Señor. Gloria a Dios. Estamos de pie, hermano. Yo voy a continuar con esto, pero otro día, porque tenemos que quitar, sin sahumerios ni bobadas. El evangelio tiene el poder para limpiarlo, para quitarle esas cerraduras de su mente, ese tronco de sábila de su mente y todas esas cosas bobas que nos enseñaron que para la buena suerte. No, Señor, la suerte suya está echada en la cruz del Calvario. Soberano Dios, gracias en esta hora. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Tú eres bueno, Señor. Y tu palabra lo dice y yo lo creo, Señor. Guarda a mis hermanos y que desde hoy empecemos a cambiar nuestra mentalidad en Cristo, porque el evangelio tiene poder para curar nuestra mente, nuestros pensamientos, conforme a tus riquezas en gloria. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor? Él me rescató. Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor? Él me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Dígalo es fuerte. No, no hay Dios, no hay Dios
como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Alabamos a